Muy buenas noches, empezamos una nueva emisión de Democracia 3.0. Seguimos buscando la democracia que necesitamos y que podemos alcanzar para el tercer siglo de nuestro país. Buenas noches, Santiago, Matías, Pablo. Buenas noches. Buenas noches. Soy Gabriel Sáez, estamos un poquito apurados, así que los chistes pavotes con los que tratamos de relajarnos al inicio de cada emisión, hoy lo vamos a dejar de lado. Tenemos 3 invitados hoy, 2 van a estar aquí en el estudio y uno por teléfono desde el exterior. Voy a ir presentándolos. El primero es Raúl Mercó, es un economista y académico mendocino, egresado de la Universidad Nacional de Cuyo, que fue ministro de la producción de Mendoza, de su provincia, durante el gobierno de Celso Jaque, y hoy es rector de la Universidad Champagnat en Mendoza. Buenas noches, Raúl, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, buenas noches. El segundo invitado es un amigo de la casa, un jugador internacional, un Messi del periodismo, y tiene un honor más hoy, que quizás él no sepa y posiblemente se olvide en unos minutos, que es el único invitado que ha estado más de una vez en nuestro programa. Se trata de nada más y nada menos que Luis Rosales, recién llegado de su agenda cargada en Estados Unidos y en el exterior. Luis también es mendocino, así que igual que Raúl. Gracias, Luis, por venir y por el esfuerzo. Al contrario. Bueno, tenía que ganar Trump para que me invitaran de vuelta. Sí. Tuvimos que armar esa pequeña novedad internacional. No fue fácil. Interesante, ya nos habías sorprendido con Brexit, con lo que hiciste y Colombia, pero esto fue todavía más sorprendente. Bueno, Luis tuvo una agenda intensísima. Nos atribuimos, Luis, el mérito de haberte ayudado a reactivar tu Twitter. En la época que habías venido antes no lo usabas tanto y ahora está súper interesante con todas las experiencias que pudiste vivir ahora haciendo el seguimiento de la elección de Estados Unidos, y vamos a contar algo de eso durante el programa. Y el tercer invitado está desde México, es también un amigo, se trata de Mentor Tijerina, un prestigiosísimo consultor y politólogo mexicano. Mentor es egresado de la Universidad de Harvard y de la Universidad de París II, y es un referente cuando uno quiere hablar de los temas que vamos a hablar. Mentor, ¿estás ahí? Buenas noches, muchas gracias y saludos a todos, Gabriel. Gracias, Mentor. Estamos con Raúl y Luis, son nuestros invitados, pero van a ser los que guíen y lleven la conversación hoy, cada uno desde su visión y su experiencia. Yo quisiera comenzar con Luis. Nos pasamos estos 7 días desde el martes pasado hasta hoy, 8, construyendo un refugio para el apocalipsis que se viene a partir del triunfo de Trump. ¿Seguimos construyéndolo o se está despejando un poco las nubes, Luis? ¿Puede traer algo bueno este triunfo? Estamos hablando siempre para nuestros países. Vamos a tocar el caso de México. Raúl nos va a ayudar desde la perspectiva económica argentina. Pero mirá, todavía es un gran interrogante que es Trump. Nos encargamos tanto de demonizarlo, y eso es creo una de las conclusiones que uno puede sacar de todo esto. Hay como un modus operandi. Yo te diría, los sistemas actuales, tanto en el Brexit, en el no a Colombia, en el caso de Trump, en la propia España, actúan casi con una hoja de ruta. Se coordina todos los medios, casi todos los medios. Se le alinea la academia, se le alinea la cultura, los artistas, todo el sistema, y te señalan cuál es el camino que hay que seguir porque ese es el correcto. El de la globalización, y entonces se logra maquillar a una candidata que tenía muchas falencias como Hillary Clinton, más allá de sus méritos y de sus ideas, pero muchas falencias, se la intenta maquillar y presentar como si fuera la Madre Teresa de Calcuta o Heidi. Del otro lado aparece un señor
controvertido, todo lo que vos quieras, pero que empieza a jugar una como contrasistema. Como todo el sistema está del otro lado, si la gente está enojada y ese enojo hace torcer la balanza, llega al poder ese señor o señora solo, absolutamente solo, sin ningún compromiso. Entonces, Trump es casualmente eso, un antisistema. Y es tan antisistema que es el primer presidente de los Estados Unidos que llega sin tener ninguna experiencia de gobierno. Nunca en los Estados Unidos hubo un presidente que no haya sido algo público. Aunque sea un militar como Eisenhower. Algo, que no fue o militar, una carrera militar o una carrera pública. Nada. Entonces, estuve en mesas ahora en estos días ahí en Nueva York, porque ahora no hay que ir a Washington, hay que ir a Nueva York. Está todo ahí alrededor de la Trump Tower, ahí está todo. Que es todo un símbolo, ¿no? De la austeridad blanca de la Casa Blanca a los dorados de la Trump Tower, ¿viste? Que hay como un cambio cultural en los Estados Unidos, no todo es dorado, todo va a ser dorado en los Estados Unidos. Pero en las mesas esas tipo House of Cards, donde se estaba repartiendo la torta, ahí el gran tema era, te contaban, ponele, bueno, la política exterior, vienen los halcones, y te decían, ojo, que los neocons, los conservadores que acompañaron, los nuevos conservadores que acompañaron a Bush en sus andanzas por el mundo, la mayoría de ellas fallidas en la gestión anterior, Bush hijo, firmaron sendas, 2 solicitadas contra Trump, la mayoría de ellos en la campaña, en la interna republicana. Entonces Trump no tiene compromiso con ellos, puede perfectamente no llamarlos al gobierno o llamarlos parcialmente. Entonces lo que uno... ¿Consideras a Bolton un neocon en ese sentido? No, me parece que no. La línea más dura del neoconservadorismo puede quedar al margen, y eso era lo que se sentía ahí. Puede llamar a cualquiera Trump. Obviamente está con la frazada corta de un candidato que llega como llegó él. La frazada corta es la siguiente: tiene que calentar o darle de comer al electorado enojado que tiene, que está reclamando un poquito de sangre, quiere algo, que le tiren algo, una cabeza tiene que cortar, ya será el comercio con China, México, la globalización financiera internacional. Vaya a saber que algo le tiene que tirar a esa gente que está enojada y que lo votó enojado. Y por otro lado, gobernar un país con instituciones muy fuertes, lo que implica tener en cuenta e incorporar a actores que ya tienen experiencia. Entonces, entre eso está, y por eso su jefe de estrategas es su jefe de campaña, con eso alimenta a esta gente nueva, un tanto políticamente incorrectos. Algunos dicen supremacía blanca, racista, puede ser, y también pone a un moderado republicano como jefe de gabinete, le va dando de comer a las dos mitades que hay que atender para poder gobernar Estados Unidos, en el caso particular de Trump, que llega con el voto de mucha gente enojada. Un jefe de gabinete que además tiene una relación con Paul Ryan, cosa que sería importante, aunque no sé si absolutamente necesario para Trump en este momento. En la lista que publicó el New York Times de posibles candidatos, hay ahí corregime si me equivoco, un americano, en realidad nacido en Afganistán, creo, de origen, o por lo menos de origen afgano, musulmán, que fue embajador de Estados Unidos en Afganistán. La estaba viendo, me parece que sí, no la tengo presente, pero yo lo que te quiero decir que puede haber muchas sorpresas al prejuicio que tenemos sobre Trump. Muchas sorpresas en este sentido. Sí, o sea, tal cual lo que vos estás diciendo, entiendo el sentido de lo que me estás preguntando. Claro. Te puede parecer con una carta que vos no la tenías prevista. Perdón, para secretario de Estado, te quería decir yo. Claro, un musulmán nacido en Afganistán para secretario de Estado de Trump sería... Eso es tal cual lo que se comentaba en las mesas. Trump puede aparecer porque de hecho la campaña la armó por cualquier lado, es decir, claramente identificó un segmento del electorado al que había que hablarle y con el cual podía patear el tablero, lo logró, pero ahora, salvo ese compromiso con esa gente, con lo demás no tiene compromiso. Mentor, una pregunta. Ustedes, no sé si la geografía es el único criterio de exposición que podemos utilizar, pero es cierto que ustedes, más allá de ser vecinos físicos, su suerte está entrelazada a la de Estados Unidos de una forma más dramática que la de nuestro país aquí en Argentina. Esta mañana sé que...
sobre todo porque, bueno, en México casi el 70% de nuestro PIB está relacionado con el comercio con los Estados Unidos, frente a los veintitantos de Argentina. Y por otro lado, no hay que olvidar que hay cerca de 6 millones de mexicanos ilegales en los Estados Unidos. Entonces, para nosotros, el triunfo de Trump pues, es sumamente preocupante y los mexicanos estamos alarmados porque no solamente por lo que dijo Trump en la campaña acerca de los mexicanos, a los que se refirió como violadores, criminales, sino porque ya como presidente electo declaró en la entrevista que hizo a 60 Minutes, declaró que tenía pensado repatriar cerca de 3 millones de ilegales en los Estados Unidos, de los cuales la mayoría son mexicanos. Y por otro lado, tanto Político, el sitio de noticias en Washington, como CNN, dieron a conocer un memorándum que está circulando en el equipo de transición de Donald Trump, que habla de las acciones de los primeros 100 días de gobierno. Y en esas acciones viene como uno de los primeros anuncios, ya como presidente a partir del 20 de enero, el de desconocer el Tratado de Libre Comercio, o sea, salirse, aplicar la cláusula de salida del Tratado de Libre Comercio del NAFTA, de Canadá con México, como una medida negociadora para obligar a México y a Canadá a sentarse con los Estados Unidos y renegociar el acuerdo comercial. Hay que recordar que aquí también en México hay una visión que cree que Donald Trump no va a poder hacer nada por el check and balance de la democracia americana. Pero hay que recordar que en materia de deportación y en materia de comercio, para desconocer los acuerdos comerciales, entran dentro del ámbito de executive orders. O sea, no necesitan pasar por el Senado, y eso es lo que nos tiene sumamente preocupados. O sea, México, sin duda, es el país de todo el mundo, de todo el planeta, que más preocupado está por la llegada de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos. Una pregunta que yo mismo dudo de la relevancia en el sentido de la proyección para los próximos años, pero habiendo ganado Donald Trump, ¿cómo quedó el presidente Peña Nieto parado, sobre todo ante la movida esa que había hecho de invitarlo, etcétera? ¿Salió mínimamente fortalecido al final de cuentas? ¿Y le sirve para algo eso? Pues todo el mundo, o sea, hay que pensar esta invitación que se hizo a finales de agosto, cuando Donald Trump estaba en el peor momento de su campaña, después del primer debate presidencial, donde no le fue bien. Esta invitación fue considerada como un fiasco y rechazada por todos los mexicanos, puesto que no podían concebir que el presidente de México invitara a nuestro país y le recibiera con el estatus de jefe de Estado de los Pinos en la Casa Presidencial, recibiera a Donald Trump. Y este pues, fue un gran fiasco para Enrique Peña Nieto. Pero sin embargo, con el triunfo de Trump, pues mucha gente piensa que por lo menos puede haber un puente de comunicación. De hecho, Peña Nieto fue de los primeros, si no es que el primer jefe de Estado que llamó a Donald Trump para felicitarlo el 9 de noviembre. Pero sin embargo, digamos, a pesar de que ya hay una relación previa, puesto que fue el único jefe de Estado que se entrevistó con el candidato Donald Trump en la campaña, a pesar de que pudiera haber cierta, digamos, amistad, los mexicanos somos muy escépticos, no creemos que esto pueda incidir en la agenda contra los inmigrantes y contra el Tratado de Libre Comercio de Donald Trump. De hecho, Peña Nieto ya anunció que se va a entrevistar con Donald Trump y con el equipo de transición antes del 20 de enero. Se van a entrevistar, no sé si en Washington o en Nueva York, pero lo que los mexicanos esperamos es que se anuncie ya la formación de un equipo para
la formación de la nueva agenda que va a imperar en la relación de México y Estados Unidos. Y esta nueva agenda bilateral seguramente va a comprender la renegociación del Tratado de Libre Comercio Estados Unidos-México-Canadá. Luis, con la ventaja que implica no estar ahí al borde del abismo. Exacto, de la influencia de Trump. ¿Cómo ve la situación de México? Compleja, complicada. Si hay algo, así como decíamos que Trump no tiene antecedentes de paso por cargo público, sí podés bucear en su carrera empresarial. Y si hay algo que uno puede afirmar sin ningún lugar a dudas, que lo que mejor hace Trump es negociar y negociar quiebras de acuerdo a la ley norteamericana. Es la especialidad de la casa. Y negociar quiebras implica casi eso, digamos, lo que va a hacer con México. Invito cuando vos negociás una quiebra en Estados Unidos es, bueno, sorry, acá estamos, me ampara la ley, y a partir de ahora, todo lo que dijimos no, bueno, ¿hasta dónde te bajas los pantalones? Eso es una negociación aquí en Estados Unidos. ¿Cuánto menos te voy a deber? Bueno, me parece que se viene eso con China y con México. Con China es más difícil porque China es un gran acreedor de los Estados Unidos, de bonos norteamericanos. Eso lo sabe más acá el amigo que yo, pero, digamos, está en una posición de más fortaleza. Con México es menos complejo. Tiene una carta a los mexicanos que es el petróleo que le venden a Estados Unidos, que son proveedores de energía, y eso los pone en otra categoría. No son solamente proveedores de maquila, algunos productos industriales, u mano de obra barata que cruza la frontera legal e ilegalmente. También son proveedores de energía. Así que si saben usar, si Peña Nieto, que ha demostrado gran habilidad política, Peña Nieto, y me meto en un tema que por ahí al amigo mexicano no le gusta, o no sé, pero desde afuera se ve así, demostró tener un esófago lo suficientemente amplio para tragarse un sapo grande, y eso en política es muy importante. Error que se cometió en otras partes del mundo, de que se lo demonizó y ahora no saben cómo volver. Mentor, México tiene algunos instrumentos que mencionaba Luis, pero también tiene una clase empresarial muy fuerte, que creo que hoy tuvieron unas reuniones para coordinar un poco los movimientos. ¿Vos nos podés contar algo de eso? Sí, efectivamente. El gobierno mexicano ha estado saliendo de un repliegue, de un susto natural por el triunfo de Trump en los primeros días, la clase empresarial, y como que las posiciones frente al nuevo presidente de los Estados Unidos como que se dividen en dos, digamos, las que ven el triunfo de Trump como una oportunidad, digamos, un hecho de que va a propiciar cambios en México y que en el mediano y en el largo plazo va a ser benéfico para nuestro país, y que son optimistas porque piensan que esto puede ser una gran oportunidad para México, y creo que en esta visión se encuentra la mayor parte de la clase política mexicana, que hay que señalarlo, es más bien la cultura política mexicana es acomodaticia. O sea, después de tantos años de autoritarismo, los mexicanos se tratan de acomodar, acostumbrar a la nueva normalidad política. Y por el otro lado hay la visión, en ella yo me incluyo, de los que pensamos que hay que tomar en serio las amenazas de Donald Trump, que puede convertirse en una tragedia, no solamente para México, sino también para el mundo, y que ya estamos viendo los efectos. O sea, los efectos es la caída del peso en un 20% frente al dólar, y las amenazas de repatriar a cerca de 2 o 3 millones de connacionales que se encuentran ilegales en los Estados Unidos, y lo de renegociar o echar abajo el TLC. Esto, desde luego, este segundo escenario es el que cada vez se está haciendo más real, y tanto la clase empresarial como la clase política mexicana ya se está preparando. Hoy, precisamente, se anunciaron por parte del gobierno federal 10 acciones que va a tomar
la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, junto con las embajadas y los 50 consulados que tiene México en los Estados Unidos, en los diferentes estados de aquel país, para proteger a los mexicanos que viven tanto legales como ilegales en los Estados Unidos y evitar las deportaciones injustas. Obviamente, cuando se dice que se va a deportar a tantos millones de seres que se encuentran ilegales en los Estados Unidos, se pueden cometer muchas arbitrariedades. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, ya se está conformando un frente común de los empresarios, de los gobernadores de los estados fronterizos, así como del gobierno federal, para empezar a cabildear en los diferentes sectores de Estados Unidos a que no se eche abajo el Tratado de Libre Comercio. Recordemos que hay 23 estados de la Unión Americana que tienen un intensísimo comercio con México, y entonces es necesario cabildear con sus legisladores, con sus gobernadores, con la opinión pública de estos estados, para que no se eche abajo el Tratado de Libre Comercio. Entonces, de un repliegue inicial, de la sorpresa inicial que generó más bien susto, estamos pasando a una posición proactiva. Lo mejor que le puede pasar a México en general es asumir que la presidencia de Trump pudiera convertirse en una tragedia para México y tratar de diseñar todas las estrategias posibles para tratar de evitarlo. Y en ese escenario, Mentor, ¿qué debería esperar México de Latinoamérica? Lo que siempre hemos soñado de los mexicanos y los latinoamericanos, que es estrechar nuestras relaciones y formar un mercado común latinoamericano. Desafortunadamente México siempre ha estado viendo hacia el norte, nos hemos integrado comercialmente, económicamente con los Estados Unidos y hemos abandonado la integración económica con América Latina. De tal suerte que cuando suceden este tipo de acontecimientos en donde se pone en riesgo precisamente el motor de la actividad económica de todo un país, pues los mexicanos nos encontramos desprovistos de alternativas económicas. Entonces, actualmente se habla mucho en México de fortalecer las relaciones con Asia. De hecho, se están acelerando el proceso de aprobación del TPP en el Senado. Ya se sabe que el acuerdo comercial con Asia no se va a aprobar en Estados Unidos. México lo quiere acelerar. También se están restableciendo las relaciones comerciales con Europa, pero claro, todas estas son medidas de control de daños, porque el trabajo debió de haberse hecho desde décadas atrás. Raúl, acá en los estudios, en tu evaluación como economista, ¿hasta qué medida? Yo sé que no puede ser la alianza incluso práctica y activa de los países de América Latina nunca compensar un vacío ante una ruptura de México con Estados Unidos, pero ¿estamos en condiciones de reformular nuestra estrategia de una alianza hemisférica precisamente sin Estados Unidos, de Latinoamérica y para el beneficio de los latinoamericanos desde el punto de vista económico? Sí, a ver, para ciertos países hay mercados que son naturales, ¿cierto? Para nosotros Brasil, que es la gran economía sudamericana, es muy difícil que nosotros podamos romper lazos comerciales con Brasil. Es como si Brasil decidiera irse al Mercosur. Exactamente. Sería un drama existencial para nosotros. Exactamente. Total. En este mismo caso creo que Estados Unidos no es casual que México se haya asociado con Estados Unidos y no con Centroamérica, que es muy chica, y Sudamérica, que queda muy lejos. Entonces, yo creo que, a ver, si uno vuela en la imaginación, bueno, puede ser una alternativa, pero creo que es una alternativa que hoy es muy lejana, que es muy difícil de construir y que hay fuerzas económicas muy fuertes de la relación México con Estados Unidos que con el resto del continente. De todos modos, México creo que tendrá que buscar alternativas en función de lo que haga Trump. Me gusta la idea de Luis, que en el fondo es un político, es un outsider, Trump, ¿cierto? Él es un negociador, ¿cierto? Entonces, este terror que se percibe en México,
quizás es parte de su estrategia, no para romper con México, sino para condicionar. Generar nuevas condiciones. Es decir, yo creo que, a ver, si uno fuera a predecir un escenario más probable, me parece que México no va a perder su relación con Estados Unidos, pero va a cambiar sus condiciones, y la relación con el resto de Latinoamérica puede mejorar, pueden haber algunos aspectos, se pueden haber algunas posibilidades, pero no creo como una integración amplia. Mentor, este es nuestro humilde esfuerzo para darte ánimo a vos y a todos los hermanos mexicanos. El problema es, sí, lo entiendo y se los agradezco mucho. Si conocemos en México esta visión negociadora de Donald Trump, pero... Comentanos también la posibilidad de... Te comento una cosa, Mentor, perdón. Sí. Cuando acá, por temas verdaderamente menores, surgió un conflicto o surge con Uruguay, en términos comerciales, en el contexto del Mercosur, Uruguay amenaza o hace como que amenaza con profundizar sus relaciones con Estados Unidos. ¿La carta de China la puede jugar México? De un amague de, digamos, de cambio de socio estratégico privilegiado. Sí la puede jugar. El problema es que el 70% de nuestro PIB está ligado a los Estados Unidos. Sí. O sea, sí podemos hacerlo, pero son movimientos muy costosos y no en el corto plazo. Lo que tenemos en el corto plazo es incertidumbre, porque los mercados no saben lo que va a pasar. Los inversionistas extranjeros que invierten en México, ante la posibilidad de exportar mercancía a los Estados Unidos, están en una incertidumbre total. Entonces, ya ahorita tenemos una devaluación del peso de 20%. Ante la posibilidad de que Donald Trump anuncie el 20 de enero, o sea, todavía falta un buen trecho de tiempo, pero de aquí al 20 de enero, en la eventualidad de que anuncie la renegociación del Tratado de Libre Comercio, o que decide hacer uso de la facultad para salirse del TLC y darnos 6 meses, que es el 180 días, que es el plazo que marca una de las cláusulas del TLC para renegociarlo. Entonces, lo que está generando es más incertidumbre. Y los análisis económicos financieros que están haciendo es que el peso seguiría todavía, teníamos 18 pesos por un dólar antes del 8 de noviembre. Después del 8 de noviembre se fue a 21. Hoy está a 20.50. Si Donald Trump usa esta facultad que muchos consideran como una estrategia negociadora, el peso se iría a 24 por un dólar. Entonces... Bienvenidos a la inestabilidad económica. Exactamente, entonces ya habíamos dejado atrás toda esta inestabilidad económica. Desde 1995 no tenemos una crisis tan grave. Entonces, digamos, todo esto para los mexicanos lo estamos viviendo con mucho pesar, porque tiene implicaciones profundas, no solamente económicas, humanas. O sea, ustedes imaginen que vayan a regresar a 2 millones de mexicanos que trabajan ilegales en los Estados Unidos. Pero, Mentor, eso tampoco sería de un día para el otro, ¿no? No, es bastante... O sea, no... Pero va a ser una relación tormentosa, ¿no? Según los anuncios, esos 2 o 3 millones son mexicanos que son ilegales y estarían o procesados o están en cárceles o habrían cometido algún crimen. Digamos, ese sería el primer paso para los 11 millones totales de indocumentados que se especula que hay en México, pero son los que están identificados por el sistema por haber cometido por tener algún problema, digamos. Así que es mucha gente, son 2 millones que están identificados. Y ahí hay un tercer actor, que es Canadá, que sobre todo a la luz de lo que pasa en Estados Unidos, quedó como el norteamericano cool, más con el primer ministro que tienen, un joven progresista, aparentemente brillante, y con ideas igualitarias. ¿Cómo ves, Mentor, el rol de Canadá ahí para temperar, o va a ser otra víctima, quizás menos desprotegida, pero otra víctima de los
volantazos de Trump. Dicen que se está teniendo ya el pelo de naranja el primer canadiense. No, digo. Y sí, se van a acomodar los canadienses y tienen que hacer lo que digan. Yo creo que eso es fundamental. ¿Ah? Tenemos que hacer un frente común México-Canadá para convencer a los Estados Unidos que sí podemos negociar el Tratado de Libre Comercio. Precisamente hace un par de días, Jaime Serrapucci, quien fue el ministro mexicano que negoció en los 90 el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, Jaime Serrapucci dijo: sería una locura echar abajo el TLC, o sea, el acuerdo del mercado común no se puede echar abajo. Podemos negociar ciertos temas. Entonces, la estrategia de México, como debe ser la estrategia de Canadá, es negociar side agreements, acuerdos laterales sobre los temas donde haya diferencias. Pero una cosa es negociar side agreements sobre casos específicos y otra cosa muy distinta es echar abajo el acuerdo comercial que está vigente desde 1994. Y lo que dice el memorándum del equipo de transición es que Donald Trump va a hacer uso de sus executive orders para echar abajo el acuerdo comercial, porque tiene facultades para desconocerlo. Obviamente lo podría hacer como una estrategia de negociación y como un golpe publicitario, ya echa abajo el Tratado de Libre Comercio y ya obliga a México y a Estados Unidos a que renegociaran. Pero eso generaría enorme incertidumbre económica con sus principales socios comerciales, lo cual es una locura. En México tendríamos que convencer a Donald Trump que sus verdaderos enemigos no somos ni Canadá ni México, el enemigo comercial de Estados Unidos es China. Entonces tenemos que hacer un frente con todos los sectores económicos que se benefician del Tratado de Libre Comercio en Estados Unidos, con esos 23 estados, con las empresas automotrices, con todas las empresas que están en México, hacer lobbying y hacer un frente común con Canadá para convencer a Donald Trump que es una locura desconocer el Tratado de Libre Comercio. Mentor, te agradecemos muchísimo por tu tiempo. Quería comentar que tu cuenta de Twitter es @mentortijerina y nos sentimos como que estamos hablando con un amigo estresado, preocupado, y los argentinos, expertos en vivir de esa manera, no tenemos otra cosa que desearte lo mejor y recordar al pueblo mexicano que estamos aquí para todo menos para enfrentarnos en los mundiales. Pero México es un gran país en todo sentido y, bueno, las circunstancias lo forzarán a una revolución de la imaginación, pero esperemos que de todo eso, algo bueno salga. Muchas gracias, Mentor. Un gusto haber charlado con ustedes, haber podido intercambiar ideas desde el Cono Sur, con México, de este lado de la frontera. Además, yo vivo en Monterrey, México, que estamos a 2 horas de la frontera con Estados Unidos, con Texas. Entonces, estamos, digamos, muy cerquita de los Estados Unidos. Pero bueno, esperemos estar más cerca de ustedes nosotros también. Muchas gracias, amigo. Esperamos también tenerte en otro programa. Un fuerte abrazo a todos. Bueno, gracias, buenas noches.
Seguimos con el programa de hoy de Democracia 3.0 y tenemos otro invitado verdaderamente de lujo, más cercano en la geografía, pero una persona con la que hace mucho tiempo queríamos hablar. Se trata del diputado Andrés Larroque. Diputado, ¿está ahí? Sí, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias por este tiempo. Bueno, gracias a usted por la presentación. Le comento que estuvimos hablando de esto que nos tiene sacudidos a todos, que es el triunfo de Donald Trump en Estados Unidos. Sin hacer esto va a ser una pregunta, no pregunta. A ver. Porque en realidad puede ser muy amplio, pero desde la fuerza de ustedes, desde el kirchnerismo, ¿cómo se percibe el fenómeno en general? Más allá de las convergencias ideológicas que haya o no, que no hay seguramente, pero bueno. ¿El fenómeno Trump? Sí. Bueno, mirá, creo que Cristina lo ha planteado el otro día en Florencio Varela, en la universidad, y nosotros inclusive desde nuestra organización también emitimos una postura en nuestra página web. Creo que el fenómeno que se está dando es la crisis de un paradigma que tiene que ver con ajustarse a los estereotipos mediáticos, ¿no? Creo que también leí una nota de Durán Barba en Perfil el domingo que un poco planteaba algo por el estilo, y creo que evidentemente aquellos que rompen los moldes y que no siguen quizás lo que se considera políticamente correcto, logran llamar la atención, polarizar, tensionar, y también hay que reconocer que Trump fue inteligente en las demandas que asumió en su campaña respecto de políticas que venían perjudicando a los norteamericanos, ¿no? Más allá de, por supuesto, sus excesos y todo lo que nosotros podemos considerar absolutamente criticable, sí de alguna manera puso más la mirada en la realidad de los norteamericanos que Hillary, que terminó siendo la candidata del sistema y de los medios corporativos, por decirlo de alguna manera. Entonces, con todo en contra, inclusive con el propio Partido Republicano en contra, de alguna manera Trump se transformó en la opción más popular, más allá de que uno tenga diferencias ideológicas, ¿no? ¿Qué tal, diputado Larroque? Santiago Manteri habla. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Tengo una consulta en cuanto al proyecto de ley que tomó prensa recientemente, el Día Nacional de la Mentira. Sí. Nosotros, bueno, por seguir un poco, pero abandonamos el tema de Estados Unidos. Uh-huh. En los debates creo que allá también se mintió bastante, ¿no? Por lo menos hubo ya un cambio de actitud del presidente electo. Pero más allá del hecho político de presentar un proyecto, ¿crees que se distrajo un poco la atención de lo que fue el debate acá en Argentina, de las cosas que se dijeron, del fondo que ustedes estaban buscando con este proyecto de ley? O sea... Sí, seguramente quizás... a ver, me llamó la atención el grado de pavor que tomó la presentación de un simple proyecto, que por otra parte, para ponerlo en contexto, no fue una iniciativa personal, sino que es una iniciativa que vienen planteando, instalando diversas organizaciones políticas, sociales, porque verdaderamente se han sentido, por más que no sean afines, ni votaron a Macri, ni son afines a su pensamiento, han sentido la flagrante estafa que significó el debate y luego la acción de la gestión de Mauricio Macri a cargo del gobierno, ¿no? Entonces, un poco en el sentido de visibilizar el tremendo engaño que se llevó adelante hacia el conjunto de nuestra sociedad, se buscaron todos los mecanismos y los medios para poder instalar ese debate, que tenían que ver con actividades en las redes, actividades de difusión y demás, y nosotros entendimos que un mecanismo más, el marco de blindaje mediático que hoy tenemos, donde muchas veces nos cuesta plantear e instalar temas, era impulsar también la iniciativa en el marco legislativo, no solo en la Cámara de Diputados, sino también en las legislaturas provinciales y en los consejos deliberantes, para poner en relieve que lo que ocurrió el 15 de noviembre del año pasado está muy lejos de condecirse con lo que debe ser el funcionamiento de una democracia, donde el pilar básico es la representación. Entonces, si alguien planteó un programa de gobierno, luego cuando es elegido tiene que responder a esas promesas, si no se está quebrando el pilar básico
la confianza que se genera entre la sociedad y aquellos que son elegidos para representarlos, ¿no? Claro, que buenas noches. Te hago una consulta. Uno de los temas que de los que se habló mucho durante el día de la jornada de votación en Estados Unidos fue de las fallas en el sistema del voto electrónico, que es un tema de muchísima actualidad. Están discutiendo en este momento la reforma política y la posibilidad de instaurar el voto electrónico en Argentina, que me parece que es un tema de gran relevancia para el futuro, que no sé si es mensurado en su justa medida la importancia de ese tema. ¿Qué lecciones se pueden sacar de eso? No sé si el Frente para la Victoria, entre los tantos legisladores que viajaron, tuvo algún representante allá, pero más allá de la lección o de la experiencia de Estados Unidos, ¿cuál es tu perspectiva, tu panorama sobre este tema? ¿Qué pensás que va a pasar? Y bueno, ¿y por qué, podrías un poco justificar cuál es la postura del bloque que han tenido estos días? Bueno, nosotros votamos en contra de lo que entendemos no es una reforma política, sino es una reforma del sistema de votación. Creo que tampoco es una reforma electoral en el sentido amplio de reformas que tranquilamente se pueden debatir y hacer con el tiempo que amerita la profundidad de la discusión. Nuestra postura con el tema de Estados Unidos, no sé si viajó alguien del Frente para la Victoria, tendría que checar, pero por lo menos no escuché que haya viajado algún compañero. Lo que sí, respecto a la discusión del voto electrónico, nosotros lo que nunca comprendimos fue cuál era la urgencia de ese debate, porque entendemos que si la Argentina viene funcionando con el sistema de voto papel y nadie puede pensar en la posibilidad de fraude, porque el ganador de la elección pasada fue Mauricio Macri, con una diferencia escasa y no hubo ningún tipo de denuncia y se demostró que el sistema funciona, ¿no? Como así también en otros momentos al Frente para la Victoria le tocó perder y reconocer en elecciones legislativas por muy escaso margen, digamos, no hay argumentos para plantear la vulnerabilidad de la boleta de papel. Evidentemente hay algún tipo de interés político, porque el voto electrónico nosotros sabemos que, y también conociendo la experiencia no hay que ir a Estados Unidos, sino de lo que fue la experiencia en la elección de la Ciudad de Buenos Aires de jefe de gobierno el año pasado, que quedaron muchas dudas y que muchos entendidos en la materia plantean que el sistema de votación es muy vulnerable. Y además, otra cuestión es que a nivel internacional, aquellos países que asumieron el voto electrónico han dado marcha atrás, y estamos hablando de países del llamado primer mundo. Entonces no hay elementos que arrojen la necesidad de cambiar el sistema de votación, más que quizás el oportunismo y el interés político del gobierno de entender que a través de ese mecanismo va a tener algún tipo de ventaja, ¿no? Entonces creemos que de ese lugar está absolutamente desenfocada la discusión y el debate, y sí hay un riesgo y un peligro que la sociedad debe conocer, que nosotros ya hemos planteado, que el voto electrónico es el fraude 2.0 o el fraude del siglo XXI, ¿no? Porque el sistema pasa a ser altamente vulnerable y no se garantiza tampoco la posibilidad de que todo el padrón tenga acceso a la votación, inclusive porque pensemos lo que pueda llegar a ocurrir en lugares, digamos, del interior de nuestro país, en lugares de difícil acceso, si no llega a funcionar el sistema electrónico, ¿no? ¿Cómo emitirían su voto gente de una infinidad de poblaciones que evidentemente no está siendo considerada por lo que es el centro o la mirada porteña quizás que están teniendo quienes prodigan este sistema? Sí, le cambio el tema, diputado. Mi nombre es Raúl Mercau. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pasando el tema económico, ¿cierto? Pensando que en la lucha contra la inflación prácticamente el gobierno, el único instrumento que está utilizando es la política del Banco Central, una política que puede resultar un poco peligrosa a mediano y largo plazo cuando tenemos tasas de interés tan altas, con un stock de LEVAC que prácticamente están tomando... Exactamente. ¿Cómo ve el kirchnerismo esto en el corto y en el mediano plazo, y los riesgos que pueden haber
para el sistema financiero de esta política. Es muy peligroso porque en realidad en vez de incentivar la inversión productiva, lo que se termina generando es una succión de recursos hacia el sistema financiero y hacia la bicicleta financiera, ¿no? Entonces creo que es un sistema que va girando sobre sí mismo, que no genera producción, que no genera empleo, socialmente va a tener consecuencias gravísimas y en términos económicos está destruyendo toda nuestra estructura productiva, pero nosotros lo que vemos es que este gobierno ha venido a implementar un modelo agroexportador financiero y no dedica mucha atención a lo que serían otros sectores de la actividad económica como es la producción industrial o la producción en general, digamos. Creo que ellos se encuadran con una vieja mirada de la oligarquía argentina que entiende que a partir de la década del 30 y a partir del modelo de sustitución de importaciones, Argentina se corrió de lo que era su aptitud original o su virtud en el marco de una división internacional del trabajo que tenía que ver con el desarrollo de la matriz agroexportadora, luego hoy complementada con el desarrollo del sistema financiero, pero siempre entendieron como una adulteración del proceso económico argentino el surgimiento de una industria nacional que además conllevó el surgimiento de un movimiento obrero, digamos, una clase trabajadora y un movimiento obrero con altos niveles de organización y con una expresión política como fue y es el peronismo, y eso siempre fue visto de manera aterradora por parte de la oligarquía, y lo que quieren de alguna manera dinamitar es ese modelo de país, ¿no? Un modelo con producción que genera inclusión social. Diputado, una última pregunta. Porque le quita ganancias a los sectores de la economía concentrada, digamos, ¿no? Esto es el motivo, ¿no? Por supuesto. Una última pregunta, perdón. Sí. Hablamos de la coyuntura, inclusive la internacional, porque teníamos muchas ganas de conocer su opinión. Ahora una pregunta que se podría considerar con un grado más de abstracción. Nuestro programa se llama Democracia 3.0 y la tomamos como una manera, una búsqueda, una indagación por descubrir qué democracia necesitamos para el tercer siglo de nuestro país. La pregunta al legislador, ¿qué elemento necesita imperiosamente nuestra democracia que hoy carece y que está relativamente al alcance nuestro? Una pregunta así de amplia y hasta, reconozco, confusa, pero... Es clara la pregunta. Yo creo que el elemento central es el protagonismo y la participación popular, que se da a través de la organización de la sociedad en distintas formas, maneras de participación, a la manera, digamos, que cada persona o cada sector entiende que puede aportar, pero creo que muchas veces los medios concentrados de comunicación quieren ser los intermediarios o los artífices, digamos, de este proceso de canalización de la opinión del conjunto de la sociedad, y muchas veces esa intermediación está atada a intereses, y ahí es donde se hace difuso el funcionamiento de nuestra democracia. Entonces creemos que tenemos que revitalizar el concepto de participación popular y de organización popular, entendiendo que es la única manera de darle legitimidad a la democracia. Es un poco lo que yo creo que en el 83 se recupera la democracia en términos formales, y a partir del 2003 se inicia un tiempo de consolidación, de recuperación de la confianza en lo que podría ser la política, por llamarlo de alguna manera, y muchos sectores de nuestra sociedad se sintieron convocados. Lo que hay que volver a hacer es a retomar ese camino, que es la antítesis de lo que plantea este gobierno, porque sus políticas no tienen que ver con la contención de las grandes mayorías, sino por el contrario con la concentración de las riquezas en los grupos más beneficiados de la economía. Entonces, evidentemente, ese modelo de país se
se da de patadas con la visión de una democracia con participación popular. Y el rol de los medios está claro, y está claro su postura y la postura de su fuerza política, pero ¿y la clase dirigente, la clase política? Los medios concentrados, nosotros planteamos. Sí, nosotros de este programa tenemos un poco de influencia, pero... El planteo siempre fue que florezcan infinidad de expresiones para poder equilibrar esa mirada que está atada a poderosos intereses. Pero ¿y la corporación política? ¿Hay aliados en esta lucha que ustedes reconocen más allá de los que hoy están en su propia fuerza? Bueno, yo creo que hay un debate muy fuerte en ese sentido. Creo que el riesgo y el problema que tuvo la corporación política, por llamarlo de alguna manera, hacia el 2001-2002 fue cerrarse sobre sí misma, y la sociedad condenó esa situación. El poder económico y los medios concentrados, digamos que hicieron leña de esa situación, y todavía siguen fomentando ese ataque hacia la política, y lamentablemente muchos sectores de la política a veces contribuyen a esa mirada de un sector que gira sobre sí mismo y que no está insertado en las problemáticas de la sociedad o en sus anhelos o en sus esperanzas. Entonces creo que nuestro rol es generar los mecanismos de participación para que aquel que llega a un lugar de representación, legislador en cualquiera de los niveles o cargos ejecutivos, tenga un fuerte anclaje en lo que es el debate del conjunto de nuestra sociedad, que te repito, tiene que ser más directo, no tiene que estar intermediado por los medios, más allá que los medios por supuesto tienen que jugar su rol, pero tiene que haber un mecanismo más directo en el cual todos los sectores de la sociedad puedan encontrar un cauce de participación y de organización para poder expresarse, porque ahí es donde radica el verdadero poder del pueblo y en definitiva donde se profundiza una democracia. Diputado, estamos 200% de acuerdo con usted. Tampoco es el poder que tenemos de este programa, que terminó el programa y tenemos que cortar. Muchísimas gracias por estos minutos. Hubiéramos deseado que se extendieran más. Pero bueno, así como deseamos una democracia mejor, también deseamos un programa mejor, y con trabajo lo vamos a lograr. Muchas gracias, diputado. Gracias a ustedes. Abrazo. Gracias, Raúl, también. Gracias, Luis, y gracias a Mentor desde México por habernos acompañado hoy. Fue un programa vibrante, y es una de las cosas que logra Trump, juntar diversas voces. Gracias. Gracias a ustedes. Hasta la semana que viene. Gracias a todos. Buenas noches.